Hola amigos de La Teja, un gusto saludarlos. Franklin Arroyo otra vez con ustedes. Y hoy tengo un invitado muy especial. Muchos lo recordarán por la final del invierno del 2012, Jorge Davis. Un gusto tenerlo, Jorge. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación, Frank. Vamos a hablar un poquito, Jorge, evidentemente sobre fútbol, ¿verdad? Sobre qué ha hecho usted después del fútbol. Entiendo que no se ha retirado, está ahí en una interfase interesante, pero hablemos de por lo que la gente más lo recuerda. El gol de la final del invierno 2012, un centro de Armando Alonso, si mal no Manda Alonso, recuerdo, claro. y un cierre espectacular de cabeza puso la serie 2-0 en ese momento, el partido queda 2-1. ¿Qué recuerda Jorge Davis? Y interesante porque además era ficha de Oscar Ramírez, que también está en estos momentos disputando semifinales con Alajuelense. Jorge, ¿qué recuerda de aquella vez, de aquel gol? Y un gusto otra vez tenerlo aquí. Sí, es un recuerdo muy bonito, la verdad. Una final de esas deseadas, de esas que uno siempre quiere estar. Me acuerdo muy bien del apoyo que había tanto en ese grupo de jugadores, un gran grupo de jugadores. Y cómo no acordarme desde el principio de esa jugada y que Armando Alonso me hace ese gran centro. Gracias a Dios se dio por dicha en ese momento y pudimos ser campeones. Bueno, esa aparición suya en la final ha dado pie para que muchos digan en cualquier momento, en estos momentos, por ejemplo, Oscar Ramírez puede tener un Jorge Davis para la final o para la semifinal, o Paulo Guanchope puede salir con un Jorge Davis para la final, dando a entender de que es un jugador sorpresa, que nadie tiene en la mira. ¿Eso le pasó a usted cuando cuando le dicen, Jorge, va de titular en ese partido? ¿Fue sorpresa para usted? En ese momento sí, yo creo que cuando él me llama, me habla claro sobre la situación que está pasando para ese partido, sí es sorpresa, pero uno siempre está preparado durante toda la semana o el campeonato, uno siempre se prepara para poder participar. Y como le digo, con ese grupo de jugadores que había en ese momento, la sorpresa más grande que había ahí era de poder lograrlo y hacerlo bien. Y por dicha, como le digo, se dio, fuimos campeones, pero ahí hasta el asistente era muy importante para nosotros. Entonces es algo que siempre se va a marcar durante esa época. ¿Qué le dijo el Machillo? ¿Qué le dijo el Machillo esa vez? Bueno, en ese momento había una situación de que Gabas y Oviedo tenían 4 amarillas, que tenían que tomar la decisión y bueno, se tomó la decisión por Oviedo en ese momento. Oviedo fue a la banca. Oviedo fue a la banca, Oviedo venía jugando, venía haciéndolo bien, pero se tuvo que tomar esa decisión por las 4 amarillas. Ahí pues, como le digo, pude jugar, se me dio la oportunidad. Antes de estar ahí en el partido, en el camerino, todos me apoyaban, me venían diciendo cosas en el bus. Era tan unido ese equipo que usted lo veía como algo normal, como si ya siempre había jugado. Y de ahí es algo tan bonito recordar eso que de ahí a veces uno dice, ¿cómo cuesta conseguir un grupo tan unido como ese que está? Fue su momento de mayor fama. No quiero decir su mejor momento futbolístico porque usted sabrá, pero por lo menos el momento donde más sonó el nombre de Jorge Davis a nivel nacional. Yo creo que en estar jugando un equipo grande está uno más a la vista de los aficionados o es más, hasta la gente que no es tan aficionada al club. Yo creo que ahí es lo bonito, digamos, de que ya uno va a un lugar, le hablan a uno y más que todo sobre ese gol, pero también, digamos, uno había participado en otros partidos o con un club anterior o en selección igual, pero sí, claro, la gente lo recuerda a uno mucho por ese gol. ¿Y qué tiene el Machillo, Jorge? ¿Por qué el Machillo logra hacer grupos tan unidos? ¿Por qué, digamos, tácticamente los equipos de Oscar Ramírez se ven siempre muy sólidos, muy ordenados? ¿Qué tiene Oscar Ramírez que además logra sacar la mejor versión de cada jugador y hacerlos muy tácticos? Yo creo que no solo Oscar, también el cuerpo técnico en ese momento, pero si usted me dice a mí sobre Oscar, es la credibilidad que él da. Él siempre manda al jugador a trabajar, que siempre esté preparado para el momento que le toque. En ese momento, imagínense que yo no era ni titular constante,
jugar raticos, pero a veces me mandaba a la grada, de la grada pasaba a ser titular, entonces eso le da a uno ese entender de que siempre hay que estar preparado. Uno, ¿No se desmotivó nunca? no, es que en un club como esos no se puede, no hay chance para desmotivación, es una competencia constante. Ahí siempre va a haber jugadores en otros clubes esperando esa oportunidad para estar ahí. Y como dicen, si uno la suelta, de ahí lamentablemente no se le da y vienen otros jugadores y la agarran y no va a poder usted volver a ese club. Porque es así, cuesta mucho volver. Cuando usted sea un club grande, cuesta mucho volver. Entonces, cuando usted está ahí, tiene que tratar de aprovechar al máximo toda la situación. Claro. Ahora, Jorge Davis hace ligas menores en Heredia. O sea, exactamente. Lo coge Orlando de León, ¿para qué? Para el kinder, no era el kinder. No, cuando yo estaba en Heredia, toda la en Heredia, jugué en la UCR como 6 meses. Después jugué el INAFA, Santa Bárbara de Heredia. Ahí fue donde Orlando de León llegó. Y se lo lleva, pero para San Ramón. Orlando de León me lleva a Barrio México. Barrio México. Después me lleva a San Ramón. Y ahí fue donde ascendimos y jugué en primera 2 años más. Ok, usted empieza a destacar en Ramonense y algunos equipos grandes le echan el ojo, ¿cierto? Sí, bueno, para no mentirle, tuve mucho apoyo con Orlando León. Para mí él fue, como le dicen a uno, el papá a uno en el fútbol. Me apoyó demasiado. Y él en ese momento me da la oportunidad, ahí es donde yo puedo jugar 1 año en segunda división en San Ramón. Se da el chance de subir en ese momento. Y ahí varios equipos se me acercaron, pero igual Orlando me decía, quédese conmigo, aquí se va a poder jugar, va a tener más chance. Y de ahí, la historia sigue ahí, imagínense. Ahora, también hay un detalle muy interesante que quizás la gente no recuerde. Usted destaca en San Ramón, la liga lo jala, y a los pocos días ya hay un detalle, ¿verdad? Usted se lesiona. Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuánto tiempo duró fuera? Sí, eso fue, para mí, en mi carrera fue duro. A veces es como una lección de vida, pero en la carrera futbolística fue muy duro. Yo entrené como 4 días, me lesioné el tendón de Aquiles. Duré como 1 año sin jugar prácticamente. Lamentablemente, a veces uno piensa, al principio piensa, no va a poder volver a jugar. Muchas cosas que uno se mete en la cabeza. Gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, de mis amigos, del club. ¿Cómo se comportó Alajuela en todo ese periodo? Porque no es rentable tener un jugador al que hay que estarle pagando, ¿verdad? Y una recuperación médica y 1 año. O sea, ¿cómo se comportó la liga? La verdad no hay palabras. Para mí, ese club para mí es... si usted me dice a cuál estadio iría a ver a un equipo, sería la liga. Ellos me apoyaron en todo. O sea, no hay palabras como para explicarle en qué me pudieron apoyar ellos. Ellos me dieron todo. Hubieron momentos hasta que tenía que viajar desde Heredia hasta Guadalupe. Ellos me pagaban también a mí ese viaje. Mucho apoyo tanto como le digo, del club, la gerencia, todos me estuvieron apoyando en ese momento. Me cuenta usted fuera de cámaras también que en el tricampeonato pues también hay una situación muy especial para usted porque prácticamente no había jugado ningún partido y en el tricampeonato, cuando les toca ganar el tricampeonato, otra vez vuelve a ser protagonista. Sí, en ese momento yo venía de la lesión, venía agarrando ritmo. Solo había participado, si no me equivoco, 20 minutos en Punta Arenas. Y lamentablemente hubieron jugadores lesionados, jugadores sancionados. Y durante esa semana ya me dijeron que tenía que jugar de stopper. Yo me acuerdo que Mauricio me puso de stopper. Y como le digo, son oportunidades que se dan. En un club como esos hay que tratar de aprovecharlos. Y qué más que decirle que durante el camino, en el camerino, muchos me apoyaron, muchos me hablaban que tranquilo, que podía hacerlo. Y gracias a Dios se dio. ¿Y había jugado de stopper? Porque usted era un contención. Es que de stopper nunca había jugado. Uno siempre jugaba de central, lo ponían a uno en colectivos ahí en el mismo club. Y lo ponían a uno stopper por si faltaba un jugador, pero en ese momento fue como improvisado. En ese momento dijo, va a stopper derecho. Y había que aceptarlo y lógico jugarlo. Y en esos años me acuerdo yo que digamos como que la rivalidad entre alajuelense y heredianos estaba siendo muy grande, muy importante y casi que Saprissa estaba quedando relegado.
no relegado porque Saprissa nunca ha quedado como fuera de, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es de que la rivalidad entre Alajuelense y Herediano se estaba tornando muy grande, muy caliente, incluso con las finales. Sí, digamos, bueno, no hay que mentir, clásicos son clásicos, Saprissa, la liga es un clásico, pero sí empezó a llegar mucho tiempo Heredia a la liga en semifinales o en finales, que empezaba a ser casi que los mismos jugadores de Heredia contra los mismos jugadores de Alajuela, entonces se daba como una rivalidad mucho dentro de la cancha, entonces se ponía muy bonito, o sea, la afición también se metía mucho, era una época muy bonita, la verdad, entre aficionados y, claro, jugadores. Claro, y a usted le toca ganar los 5 títulos que gana Oscar Ramírez, usted los gana. Sí, gracias a Dios se me dio esa oportunidad. Y vamos a ver, para usted, ¿qué representa eso? No es cualquier jugador el que puede. ¿Cuántos ganaron los 5 títulos? ¿Recuerda? Y sí, es muy difícil. No, o sea, había siempre una base de jugadores como de 20 jugadores, por ahí andaba 20 jugadores, 25. Habían cambios a veces, pero eso fue más que todo después del tricampeonato. Después del tricampeonato sí hubieron más cambios de 5 o 6 jugadores. Pero yo creo que la mayoría de los compañeros en ese momento que estábamos ganamos los 5 títulos. Ok. ¿Y por qué usted se va de la liga? ¿Cuál es el motivo, la razón? Después de 5 años, ¿por qué se va? Es que yo creo que hay etapas bueno, cada jugador tiene una etapa en un club. En ese momento nosotros estábamos jugando la final en Saprissa, la perdemos. Ya veníamos, yo creo que de perder una final o no habíamos clasificado. Y el club de ahí no contaba con los servicios de uno. Uno sabe que en esto de ahí, la palabra es uno es desechable en el fútbol. Entonces ellos contaban con otros jugadores o tenían proyectados otros jugadores también. Y se me da o se me comunica que ya no participo ahí. ¿Se va en malos términos o todo bien? No, todo bien. La verdad que todo bien. Yo, como le digo, la gerencia, el cuerpo técnico, mis compañeros en ese momento, con todos me llevaba. Se me dio, se me dio el comunicado que ya no me iban a contratar más. Y igual nos dimos la mano, muchas gracias. Cómo no agradecer, la verdad, a un club tan grande y todo lo que vivió uno en ese tiempo. Ok. ¿Y cómo fue su desarrollo futbolístico después de la salida de la liga? Me acuerdo de Pérez, me acuerdo de Santos, pero como que se le perdió el rastro un poco a Jorge Davis. Sigamos, en Pérez estuve 3 años y medio. Una época muy bonita ahí. Sí se sabe que es un club que siempre está ahí tratando de clasificar o cuando clasifica siempre hay buenos grupos, pero hubo un tiempo que también estaban peleando el descenso. Entonces había que estar uno como dicen, en una pura lucha para evitar el descenso. Duré 3 años y medio, después me fui a la UCR, jugué 6 meses en la UCR. De ahí pasé a Cerrí, en segunda división. De ahí se me dio la oportunidad de volver a primera división con Carmelita y después pasé a Santos de Guaples. Ok, y últimamente está muy metido en el fútbol del INAFA B, la Sí, segunda B. sí, de hecho antes de jugar con San Miguel, jugué con Pavas, un buen club también, jugué con Pavas, jugué 2 años ahí, disputamos 2 finales, desgraciadamente no se dio el chance para subir. Después jugué con Antioquia, me dio la oportunidad Antioquia en segunda división. Después pasé con San Miguel, que también es un buen club, que ahorita está jugando semifinales. Que fue su último club. Ese fue mi último Ahora, club. la pregunta es, ¿Jorge Davis está retirado en estos momentos o está esperando alguna llamada o está esperando una oportunidad? Es que, digamos, ya a mi edad uno disfruta el fútbol porque uno no sabe hasta dónde uno quiere seguir jugando. Claramente uno siempre quiere jugar, uno se mantiene para poder jugar hasta en segunda división o en INAFA o en mismo primera división si se diera la oportunidad, pero siendo consciente de que uno en esta época de la vida uno está más para disfrutar, entonces uno a veces pretende más que todo estar en la parte como el INAFA o segunda división, que ya no es tanto, no hablemos de presión, sino tanto esa de ser muy constante, más ahora que el fútbol ha cambiado mucho, que ahora para mí es más físico que técnico.
Pero bueno, eso es otro tema ya. Pero entonces usted, vamos a ver, termina el torneo del INAFA en diciembre o en noviembre y desde ese entonces hasta ahora no se ha vinculado, ahí está esperando. Sí, desde ese tiempo hasta ahora lo que hago es estar físicamente bien, hago trabajos aparte futbolísticamente. Okay. Y uno lo que hace es como tal vez mantenerse, como dicen, para no perder esa línea. Y hizo, vamos a ver, en su estancia, sobre todo en Alajuela, en el fútbol de primera división sobre todo, pero más en Alajuela, Jorge Davis logró hacer dinero, se pudo hacer ahí algún ahorrito e invertir o no le fue tan bien. ¿Cómo fue esa parte? Es que digamos, yo compré casa, no, digamos compré carro, pero no es algo que uno siempre va a tener, pero la casa sí. En primera división aquí uno sí puede hacer dinero, o por lo menos para hacer un negocio, pero tiene que tener o estar muy concentrado en lo que quiere en la vida, a largo plazo. Entonces, por lo general, digamos, yo ahorita me dedico a plataforma de Uber, de ahí, y vendo comidas caribeñas también, y no me da tan mal. Bueno, entonces hablemos un poquito de esa faceta de las comidas caribeñas. Usted es de Limón, si hace comida caribeña y es negrito, evidentemente es de Limón. ¿Se crió en Limón o se crió en otro lado? ¿Cómo es esa parte? Bueno, nací en Limón, pero soy prácticamente criado en Heredia. Nosotros, bueno, mi mamá siempre ¿cómo se llama? Ha trabajado en eso, vendiendo comidas caribeñas. Me lo propuso, me sirvió bastante, la verdad. Y bueno, mi hermana también, que hace ahora, porque mi mamá ya no hace, me propone eso, hacer comidas caribeñas. ¿Es un puesto o es express? No, es express. ¿A dónde? Express. Bueno, Heredia. en toda la zona de Heredia, a veces hasta en San José, si nos piden, en San José también podemos dar. No, incluso puede hasta aprovechar la plataforma del Uber. Voy por ese sector, me quedo por ahí y espero un viaje. Sí, digamos que, por decirlo así, hay unas ciertas horas de que uno coordina con la gente. Digamos, por decirlo así, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, uno entrega las comidas. Ya después de eso, uno ya puede trabajar en la plataforma en el lugar donde se queda. Si alguien quisiera hacer un pedido, digamos el teléfono, las redes sociales, tranquilo, así despacito, para que la gente pueda apuntar a cómo tiene que hacer. No, bueno, mi número de teléfono es 6041-2345. Nada más coordinan conmigo, con Jorge. ¿Y no hay redes sociales del negocio? No, por el momento no. Por el momento no. ¿No ha incursionado en eso? No, ahorita, digamos, queríamos o estábamos analizando la familia a ver si hacíamos un negocio de eso, pero por el momento no. Ok, ¿y tiene hijos, Jorge Davis? Sí, tengo un hijo de 11 años. ¿De 11? ¿Juega fútbol? Sí, le gusta jugar el fútbol. ¿Y a dónde está metido? Ahorita él está, por decirlo así, recibiendo como un personal training, como una academia. Él está tratando de ir metiéndose poco a poco en eso, porque lo teníamos... Él digamos, le ha agarrado el gusto hasta ahorita, porque a mí no me gusta presionarlo, porque quiero que él disfrute tal vez esa etapa de niño para jugar fútbol. Claro. Entonces ahorita él está en la academia. Jorge, y usted dígame una cosa, ¿usted está viendo los partidos de la liga? Se pone a ver Saprissa Heredia ahora en estas semifinales, analiza, dice que tiene licencia A, analiza, se pone a verlo, o prefiere, no sé, hacer la platica en el Uber. ¿Qué hace, digamos? Es que, bueno, uno siempre tiene ese gusto al fútbol, uno siempre se sienta a ver partidos de fútbol. Tal vez no me ha tocado ser director técnico o asistente de liga menor ni de nada, pero tal vez uno lo ve de otra forma, ya la de uno ve el fútbol de otra forma, tácticamente, técnicamente, y hay partidos que sí, que uno se pone a ver. Este último de la Liga Puerto lo vi un poco, Saprissa Heredia un poco, pero no es algo que me sienta a verlo durante todo el día, más que, como le digo, tengo un hijo de 11 años, a veces me la paso con la familia o así, entonces... Ver rasgos digamos, de lo que era aquel Machillo en este equipo, en los ratitos que ha logrado ver. Yo creo que sí, él, bueno, no sé si usted ha notado cuando él está en el banco que él quiere ir metiéndolos poco a poco, no va a ser de un solo, como dice uno, porque tiene poco de estar en el equipo. Pero yo creo que él quiere estar cambiándole la mentalidad al jugador, o por lo menos lo que es la unión del grupo, para poder lograr en momentos difíciles las cosas. Entonces sí, yo creo que él sí está metiendo. ¿Le gustaría que fuera Alajuela campeón? Como le digo, no sabría qué decir, pero para mí la liga es lo mejor que hay
como jugador o como aficionado, pero claro, como no le va a gustar a uno que la Liga sea campeón. ¿Ha ido al estadio después de, digamos, en este tiempo, después de que se fue de la liga y ha estado como más en Linafa? ¿Ha ido al estadio? La verdad que no he ido a ningún estadio. Como aficionado no he ido a ningún estadio. Me he quitado un poco esa parte. Como le digo, sí veo partidos, pero no es algo que lo veo constantemente. Lo veo como para ver análisis de tal jugador o qué entrenador me puede llamar la atención en su momento, pero no es algo como que yo vaya a un estadio. Jorge, ¿y usted por qué piensa? Yo quiero hacerle esta pregunta a usted que fue parte de la industria del fútbol o que es parte todavía y que estuvo en primera división. ¿Por qué usted cree que las últimas encuestas de la UCR arrojan resultados de que cada vez a menos jóvenes les gusta el fútbol? ¿Qué cree usted que está pasando? Pues puña, es algo difícil de explicar. Bueno, para mí una de las cosas es la tecnología. Ahora muchos niños se basan mucho en la tecnología. También hay que ver cómo los padres educan a los hijos para el fútbol. Va a sonar extraño, pero cuando yo jugaba porque me gustaba. No era porque mi mamá me decía que jugar, sino porque me gustaba. Tenía el apoyo de ella, claro, pero ya a largo plazo uno lo ve como algo que me gusta, pero yo quiero ser profesional. Ahora no sé cómo los educan a los hijos para el fútbol. Si los dejan que les guste o los llevan para agarrarlos, como suena feo, como les digo, como un producto de que más adelante puede ser que gane mucho dinero. Hay muchas cosas que pueden pasar factura para que los jugadores o los niños no quieran llegar a dar ese paso. ¿Y usted se crió solo? Digamos, ¿tenía hermanos? ¿Era solo con su mamá? ¿Estaba papá también? No, yo me crié con dos hermanas, bueno, mi mamá, por supuesto, tenía primos, primas, nos criamos juntos, pasamos mucho jugando. Pero el detalle, como le digo también, nosotros pasamos jugando mucho en la plaza. Nosotros vivíamos al frente de una plaza, entonces pasamos muy metidos en eso. Ahí es donde uno va agarrando más el gusto al deporte. ¿Solo usted fue jugador en la familia? Bueno, tengo varios primos que fueron jugadores. ¿Quién? Bueno, Johnny Ugly es Ajá, primo mío. ajá, se parecen. Joja Venegas también es Ajá. primo mío. Ahí tengo así, bueno, tengo un hermanastro también. Eso es por el lado de la mamá, Del lado de mi papá. de su papá. Ajá, que también, pero es de otro deporte. Entonces casi que la familia hace deporte. Ok, entonces eso es una familia muy deportista. Digamos que sí. Su hijo no ha escogido como el deporte, todavía, no tiene uno. Sí, mi hijo ahora es el fútbol. Ahorita mi hijo juega fútbol, ahora, bueno, él es portero. Ok. Entonces, ahorita le está dando el gusto al fútbol. Como le digo, yo ahorita no lo presiono. Sí, eso fue nada lo que más, me dijo, que como que está dejando como que le entre el gustito ajá, solo. exactamente. Sí me gusta que sea disciplinado, que si hay que ir a la academia a tal hora, hay que estar a tal hora. O sea, esas cositas que tal vez a uno sí le enseñaron, pero uno tiene que darle a entender que es importante. Jorge, ya para ir cerrando, ¿cómo asumió usted y qué piensa en términos generales de cómo se debe asumir la fama de un jugador, esa popularidad que genera, esa aura que genera el deporte, que tienen dinero, que los ven con buenos carros, que las chiquillas andan detrás, que en el estadio las están esperando 3 chiquillas a un solo jugador, como me contó un día de estos otro jugador? Entonces, esa parte, ¿cómo la asumió usted y cuál es el consejo para los que están, ¿verdad? Para los que están surgiendo, que tienen buena proyección, pero que a veces la cabecita les empieza a fallar. Yo creo que en ese tiempo, cuando yo empecé a jugar, no había tantas redes sociales. Y eso tal vez ahorita sí se da mucho. Hay como tal vez protocolos en los equipos de jugador, como jugador, que teléfonos en los camerinos, cositas así, tal vez lo educan a uno, los entrenadores. Tal vez yo estoy en 2 generaciones, en la vieja escuela y la ahorita, y se ve mucho ese cambio, de que tal vez ¿cómo le podría decir? Los de Liga Menor, cuando los suben al camerino de primera división,
tienen que hacerle caso a los más grandes, no se cambian en el mismo camerino, cositas así que uno tal vez fue agarrando o adaptando, que ahorita no se da. Pero yo digo que también es educación, cada uno o cada papá educa a los hijos para ya esa parte. Ya en eso no podría generalizar a todos los jugadores que sean así, porque Sí, conozco claro, muchos claro. jugadores que ellos, educación casi que al 100%. Entonces, de ahí es como educación, ya eso es como desde el hogar hasta la escuela, colegio, muchas ¿Tuvo cosas. alguna anécdota o puede contar alguna anécdota jocosa que le haya pasado con algún compañero en el estadio, con algún aficionado, con algún técnico, algo relacionado al fútbol que le haya pasado? No, yo creo que, bueno, tal vez lo más gracioso fue con el final Orlando León. Don Orlando. Sí, él me quería a mí mucho como un hijo, me llevaba a la casa a tomar café, vacilaba mucho, o sea, muchas cosas que él para mí fue el que me apoyó demasiado, ya estando uno en segunda y primera división. Él fue el que me da a mí esa motivación para dar ese salto, ya hablando así como en el fútbol. Él creyó en usted. Demasiado, demasiado. Para mí él siempre me dijo, usted va a llegar a jugar, usted va a llegar a hacer una buena carrera. Son muchas cosas me enseñó él. Ok. Bueno, amigos de La Teja, era Jorge Davis. Ha sido un gusto, Jorge, de verdad. Un placer. Placer es mío. Y esperemos tenerlo otra vez. Muchas gracias por la invitación, más bien, muchas gracias.